Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Olaya Moena Latasa, soy coordinadora de admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana, sede Santiago. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio que nos entrega amablemente la carrera de terapia ocupacional, donde vamos a estar conversando, en este caso, sobre el trastorno de espectro autista, a prepararse para la autonomía. Muy felizmente les comento que hoy día nos acompaña como moderadora una de las docentes de la carrera de terapia ocupacional acá en la Universidad del Desarrollo. Ella es Claudia Muñoz. No voy a hacer más una introducción ni fuertemente en eso, ya que amablemente también Claudia se va a presentar. Nos va a comentar un poquitito también de lo que vamos a conversar el día de hoy, que es cierto es el espectro autista. Y nos acompaña también nuestra presentadora, nuestra expositora hoy, que es Rosario. No sé si la podemos conectar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Rosario Aguirre, ella es Hola, terapeuta muy buenas tardes. ocupacional, también es nuestra expositora el día de hoy. Es terapeuta ocupacional, como bien digo, el programa de diagnosis de la Clínica San José de Las Condes. Así que, más que nada, nuevamente agradecerle a ambas para poder darnos este conversatorio. La idea es que recibamos las preguntas a aquellos que están ingresando con nosotros en la sesión de Zoom, pero también vamos a estar recibiendo las preguntas desde la transmisión en vivo de YouTube. Entonces, presta siempre a que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias y que puedan participar, ya que como bien dice el nombre, este es un conversatorio. Así que démosle nomás. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Hola, muy bienvenidos a un nuevo ciclo de conversatorios de terapia ocupacional que ha estado organizando nuestra carrera en la Universidad del Desarrollo. Bueno, yo soy Claudia Muñoz, académica de la carrera de terapia ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. ¿Mm? Este es el tercer encuentro de Hablemos de lo cotidiano. ¿Mm? Nos acompaña Rosario Aguirre es terapeuta ocupacional. Vamos a conversar con Rosario. Se nos perdió un poquito la transmisión. Trastornos Claudia, específicos del desarrollo. ¿Sí? sí, se perdió un poquito tu conexión, por si puedes empezar, porque te perdimos un momento. ¿Sí? Ay, lo siento. Sí. Estaba presentando que Rosario es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Además, es diplomada en neuropsicología cognitiva en niños y adolescentes con trastornos específicos del desarrollo, también de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en desarrollo cognitivo de la Universidad Diego Portales y diplomada en ergonomía de la Universidad de Chile. Rosario tiene 25 años de experiencia clínica. Esos 25 años ha trabajado en distintas partes, como por ejemplo en la unidad de adolescencia, el consultorio de Faena de Peñalolén, en el Hospital Félix Bulnes, en el Centro de Referencia Salvador Allende y además en contextos de atención primaria como COSAM e instituciones privadas como el Instituto de Rehabilitación de Salud Mental. Y actualmente está trabajando con el equipo infanto-juvenil del Centro Diagnosis y una consulta particular. Rosario, es una alegría tenerte hoy con nosotros. No nos habíamos visto nosotras en muchos años. Para mí es un Mucho placer tiempo. presentarte y compartir contigo esta conversación sobre lo que es la preparación para la independencia del adolescente en condición del espectro autista. ¿Mm? Vamos a empezar diciendo que los trastornos del desarrollo que afectan a las personas tienen mucho impacto en la vida diaria y su independencia y autonomía. Además, es una condición que los va a acompañar toda la vida. Los terapeutas ocupacionales que se dedican a esta área son muchos en el mundo. Así que queremos preguntarte por Rosario. Primero que nada, ¿por qué y cómo elegiste tú esta especialidad tan bonita? Pues primero, dar las gracias por invitarme y un agrado estar contigo, Claudia.
Mira, yo no elegí exactamente esta especialidad porque cuando yo salí de la universidad me interesaba el área de droga y como trabajé en COSAM tuve la oportunidad de trabajar en distintas áreas. Después, como que decidí trabajar en el área como más tradicional de la terapia ocupacional, que es la rehabilitación. Ahí trabajé en Renoval, que trabajan con adolescentes con trastornos psiquiátricos, enfocado principalmente en lo que es primer brote. Y ahí empezaron a llegar estos chicos con condición del espectro autista. Y bueno, hasta ese momento, cuando yo estudié en la universidad en el siglo pasado, no se sabía mucho del autismo, entonces ahí me puse a estudiar, a investigar y ahí empecé a trabajar con jóvenes en esta condición y me resultó bastante agradable el trabajo y harto estudio. Ahí cuando empecé a trabajar con ellos me di cuenta como que me faltaban un poquito de herramientas y fue cuando decidí hacer el magíster, porque en realidad cuando uno trabaja con jóvenes uno no hace rehabilitación, porque no es que estás instaurando una habilidad perdida, sino que estás trabajando con una habilidad que ellos nunca han tenido, que tienen que desarrollar. Entonces yo dije, bueno, ¿quiénes desarrollan habilidades? Los profesores. Entonces hice este magíster y que es bien particular porque ellos, tú tienes clase una vez al mes y te enseñan un contenido y tú tienes que hacer como una publicación cada mes. Y yo hice todas las publicaciones, digamos, en esto del espectro autista y así fui aprendiendo. O sea, construyendo tu vocación, así como muchos de nosotros. A veces nos eligen, no es que lo elijamos nosotros. Hoy dentro de tu experiencia y de tu formación, cuéntanos cuáles son las características de los chicos con los que trabajas y que son aquellas características que más podrían transformarse en una barrera para la independencia, para la vida independiente o la transición a la vida adulta. Mira, yo trabajo en esto de la rehabilitación o habilitación. Hay distintos enfoques y técnicas también, y yo trabajo específicamente un área que es la cognición social, que desde mi punto de vista cuando estuve estudiando me hizo harto sentido porque en los jóvenes y niñas con condición espectro autista, lo que está, digamos, las cosas más alteradas, aparte del juego de ficción, es la comunicación y la interacción social. Entonces ahí yo empecé a investigar y vi que habían bastantes programas de habilidades sociales, pero las publicaciones decían que los programas de habilidades sociales no daban muy buenos resultados porque estas personas habitualmente tienen súper buena memoria y aprenden lo que le enseñan, pero de una manera más estereotipada. Y ahí llegué a descubrir lo que era la teoría de la mente y la propuesta del doctor Baron Cohen, que él plantea que antes de las habilidades sociales está la cognición social, que tiene que ver con el reconocimiento de emociones, el lenguaje corporal, y después de que se conoce como esa parte, entonces tú recién puedes trabajar las habilidades. Es como en el área laboral o educacional también se habla mucho de las competencias que tiene que ver con la actitud, el saber hacer, que es la habilidad, y la parte cognitiva. Entonces yo trabajo individualmente esta parte que es muy cognitiva, así como muy de colegio, pero con aplicación en la vida cotidiana, y después de eso como que ellos están preparados para empezar a trabajar las habilidades sociales.
Yo digo siempre que esto de la teoría de la mente y de aprender a leer las emociones en las otras personas son como las vocales cuando los niños aprenden a leer. Rosario, por aquí en el chat preguntan cómo ha sido tu experiencia. ¿Mi experiencia en qué sentido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los padres de los chicos a los que pudieras atender? ¿Cómo ha sido el proceso de ellos y si es que han habido diferencias de padres con otros de acuerdo al proceso que han llevado? Mira, en esto de la mentalización es súper importante que también los adultos, eh, o sea, los padres y los profesores son los que pasan más tiempo con los chicos. Entonces, es súper importante enseñarle a ellos también a reconocer las emociones, a validar las emociones de los niños, porque de repente los chicos o los chiques, como dicen ahora, ellos sienten una sensación de desagrado, pero no necesariamente saben que esa sensación de desagrado es frustración o es enojo o es tristeza. Ellos se sienten incómodos. Entonces, bien importante que los papás aprendan a leer a su hijo y devolverle esta información. O sea, cuando el niño llora, no solo contenerlo, sino también saber por qué llora y como entregarle la información. Ah, lo que te pasa es que estás triste porque tu hermano peleó contigo, o lo que pasa es que estás enojado. Entonces, en la medida que uno empieza a utilizar este lenguaje de las emociones, los niños empiezan a internalizarlo. Entonces, en ese sentido, yo que trabajo harto en esto, que es la inserción, digamos, al colegio o al trabajo, es importante que los profesores, cuando uno hace las adecuaciones curriculares, estos chicos les falta un montón de información, porque en realidad lo que uno dice con las palabras es como el 50% de la información, y hay un montón de información que uno dice con las manos, con los gestos, y toda esa información ellos no saben leerla. Entonces, las adecuaciones curriculares en este sentido, no, bueno, aparte de las otras que puedan necesitar, pero tienen que ver con decirle al profesor, mire, este chico no sabe leer las emociones, por lo tanto, usted tiene que decirle explícitamente qué es lo que espera de él. ¿Mm? ¿Es diferente a un enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo? ¿O toma...? Es distinto porque, de hecho, Baron Cohen plantea que él plantea como 5 niveles para enseñar las emociones. ¿Mm? Entonces, la metodología es muy cognitiva, o sea, tú vas trabajando con el chico, yo tengo hartos materiales, tengo cartas, tengo fotos, vemos cortometrajes también, lo que sea lo más lúdico posible. Entonces tú les vas mostrando las fotos y les vas diciendo qué emoción reconocen en esas fotos. Entonces, por ejemplo, él dice, yo lo encuentro triste. ¿Por qué lo encuentras triste? Bueno, porque... Y ahí uno le va dando los tips, así mira, cuando la gente está triste, no sé, tiene la boca para abajo y uno actúa y le pide a ellos que lo actúen, o cuando está enojado, eso a mí me resulta mejor, tienes que fijarte que arrugan aquí y a veces aprietan la boca o empuñan las manos. Y entonces es muy cognitivo, pero... lo importante no es solo que lo aprendan, sino que esto se transfiera a la vida cotidiana. Entonces, simultáneamente a trabajar esto,
tú tienes que trabajar con datos biográficos del niño o de la niña y preguntarle, por ejemplo, ¿qué cosas te enojan a ti? Ya, no sé, me enoja cuando me molestan mis compañeros. Ya, y cuando te molestan tus compañeros, ¿qué sientes tú? No sé, me dan ganas de pegarle o me dan ganas de decirle cosas o a veces le pego o a veces tiro cosas, qué sé yo. Entonces ahí bueno, todos tenemos rabia, todos nos enojamos, pero la expresión esa no es la manera más adecuada. Y así uno les va poniendo ejemplos o cuando uno está en sesiones y de repente estás haciendo un juego, te das cuenta que el niño se frustra porque no le salió como él quería y se enoja. Entonces ¿te acuerdas el otro día que estábamos jugando y tú perdiste y te enojaste? Bueno, eso así te enojas tú. ¿Y cómo te enojaste? ¿Te quedaste callado o botaste las cosas o no quisiste jugar más? Bueno, hay otra gente que se enoja de otra manera. Por ejemplo, no sé, tu hermano, ¿cómo se enoja? Porque hay gente que se enoja y se va para adentro, hay otros que son más expresivos. Entonces, como enseñarles distintas maneras, partiendo desde el gesto corporal, por la cara, después tú sigues por el cuerpo y después vas trabajando las situaciones. Y ahí es súper importante que tú puedas darle ejemplos de su vida cotidiana, de su relación con su mamá, con su papá, con su hermano, como las situaciones más cercanas, reconocibles para él, para que Más él sea cotidiana. capaz de trasladar esta información que es muy cognitiva a la vida cotidiana y la pueda aplicar. En ese sentido, igual, súper interesante, necesitas trabajar harto con los contextos, ¿no es cierto? Con la familia, con el colegio. ¿Qué barreras son las que Se quedó pausado. Claudia probablemente pregunta qué barreras son las que se pueden enfrentar estos niños a la hora de ser o sentirse desafiados por estos contextos o ambientes? encuentras cuando, cuando intentas trabajar? Mira, lo que pasa es que cuando la gente no sabe de las personas de condición espectro autista, piensan que son personas que no les gusta relacionarse con otras personas y eso no es real. Ellos quieren relacionarse con otras personas, pero no saben cómo. Entonces, en el fondo, eso es lo que uno le enseña. Yo diría que como la principal barrera que uno se encuentra es que en Chile, en nuestro país, la expresión emocional es como mal vista. Cuando el niño llora, el niño no tiene que llorar. O pasa que cuando uno ve bueno, a mí también me pasa que cuando uno ve llorar un niño, como que uno se angustia y uno quiere que pare de llorar, pero no sirve decirle, ay, que ese tranquilito va a pasar, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de saber qué es lo que le pasa, más que deje de llorar o deje de enojarse o deje de gritar, qué es lo que le está pasando que le provoca esa reacción y devolverle esa información. Por ejemplo, a los niños les molestan, no sé, los ruidos, entonces cuando los compañeros gritan, ellos se irritan, entonces uno le dice, mira, yo me he fijado que cada vez que tus compañeros gritan, a ti te molesta, te enoja, entonces pasa que le gritas de vuelta a tus compañeros o tiras las cosas o te vas de la sala. O sea, es
importante el tema de la psicoeducación, o sea, cómo se entregan herramientas de comprensión de la problemática a los colegios, a los padres. Hay un trabajo bien intenso con ellos también. Y otra pregunta, aquí Camilo pregunta, ¿en dónde trabajas tú? ¿Qué características tiene el lugar donde trabajas tú? ¿Si es un colegio para adolescentes del espectro autista o trabajas con los profesores? Y si los terapeutas pueden intervenir en el curso, o sea, ingresar a los colegios a trabajar directamente con los niños en el curso. Entonces, primero el tema, la psicoeducación, cuán importante es, y segundo, entiendo la pregunta, ¿cómo trabajas con los colegios? A ver, yo trabajo en mi consulta y trabajo con un equipo de profesionales, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas familiares, fonoaudiólogos, pero el terapeuta ocupacional trabaja mucho en terreno. Yo hago visita a domicilio, voy a la casa y ahí uno... Es bien distinto cuando tú tratas de orientar a los padres en la consulta, ya sea esta pública o privada, que cuando tú vas a la casa y te das cuenta de la interacción, porque ahí está, como ahora están la mayoría de las familias en pandemia y resulta que está la mamá, el papá, los hermanos pelean. Entonces tú les puedes ir explicando cómo manejar esas situaciones, qué es lo que le está pasando al niño. Y en el colegio, bueno, yo personalmente no trabajo en colegio, pero en los colegios municipalizados y particular subvencionados existe el programa de integración escolar para niños con necesidades educativas especiales, y en esos programas trabajan terapeutas, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, y, y ellos hacen intervenciones en la sala de clase, pero lo que más se hace es desarrollo de habilidades no me acuerdo cómo se llama, en la sala que manejan para esas actividades. Y también es súper importante, yo voy a los colegios y hablo con los equipos de integración y de cierta manera uno le hace una psicoeducación. Bueno, en todos los equipos hay psicólogos que conocen la temática, pero para los profesores es mucho más difícil porque, claro, es bien fácil decir que uno tiene que leer al niño y permitirle la expresión y devolverle cuando está en el 1 a 1 o en un grupo pequeño, pero cuando estás con 40 alumnos no es tan fácil y el profesor se estresa, pero cuando tú le entregas la información al profesor de lo que le está pasando al niño, el profesor se estresa menos, porque también se estresa mucho de no saber qué pasa, porque en el aula hay niños muy distintos. Entonces, cuando tú le dices, mire, a este niño le está pasando esto, eso ya es aliviador. Súper importante entonces la intervención en el ambiente natural del niño, o sea, la intervención en lo que está pasando en la casa, en la vida cotidiana, cómo tú entras ahí y modelas un poco las relaciones a través del explicar qué es lo que está pasando. Mira que súper interesante. ¿Y qué condiciones sociales o psicosociales tú has observado que actúan como barreras para la implementación de estas terapias? Mira, yo creo que, bueno, cada día es menos frecuente, pero ahora hay muchas más escuelas de terapia ocupacional, afortunadamente, entonces hay muchos más terapeutas, pero me ha pasado, ponte tú, en algunos colegios que el equipo no entiende el trabajo que uno hace y le pide a la mamá que lleve al niño al psicólogo.
Entonces, por desconocimiento. Ahora los fonoaudiólogos también trabajan en todo lo que es cognición social. Ahora, la diferencia que tenemos los terapeutas con los fonoaudiólogos es que nosotros sí trabajamos en contextos naturales. Por ejemplo, independiente que yo ahora trabaje en mi consulta, pero yo he trabajado en consultorio, he trabajado en hospitales, he trabajado en COSAM, en varios COSAM, he sido bien movediza. El terapeuta siempre va a la casa. Entonces, ahora yo creo que con esto de la pandemia, para todos los profesionales, esto de estar como teletrabajando, ha sido como una tremenda ganancia de descubrir el mundo real del niño con que tú trabajas. Exactamente, sí. Y cuéntanos, el trabajo de la teoría de la mente, ¿no es cierto? Aporta elementos para la interacción social. ¿Tú has tenido experiencia con niños más grandes, o sea, con jóvenes mayores que acceden o tienen que acceder a puestos laborales? Ahí Emilia Carrasco nos pregunta por dónde empezar a trabajar el tema de la integración laboral de los jóvenes con trastorno del espectro autista. Ella dice, nos falta mucho en Chile, pero ¿qué nos podrías decir respecto de cómo empezar esto? A ver, yo creo que igual en los últimos años hemos avanzado y con la ley de inclusión laboral, de esto que tiene que haber un porcentaje de trabajadores en condición de discapacidad, se han abierto un montón de puertas. Y hay un montón de instituciones que se dedican a hacer la intermediación laboral. Ahora, cuando tú trabajas en integración, bueno, los chicos que tienen esta condición hacen súper bien su trabajo. Pueden ser técnicos, profesionales y hacen bien su trabajo. Donde más fallan es en la interacción con los compañeros de trabajo o con los jefes. Entonces, yo trabajo con niños de 7 a 25, 28, trabajo en todo lo que es transición al mundo del trabajo. Entonces, es bien importante enseñarles las claves sociales para que ellos realmente se puedan integrar en la comunidad laboral y no ir a la casa y hacer, o sea, ir al trabajo y hacer como estar ahí en tu escritorio haciendo tu trabajo sin comunicarte con nadie, sino que darle esta herramienta. La teoría de la mente tiene mucho que ver con la empatía. Cuando tú trabajas la teoría de la mente, ves resultados en corto tiempo. Ahora, los terapeutas tenemos la habilidad de ver así como resultados muy pequeños, pero tú en más o menos 4 meses ya puedes ver resultados, porque cuando ellos empiezan a entender el comportamiento social, entonces empiezan a entender las normas y ya no actúan estereotipadamente, sino que comprenden lo que hay al base de la norma social y mejora el comportamiento, mejora la inclusión, la integración social, la interacción con los otros. Y también, digamos, o sea, es distinto cuando tú trabajas con niños, que hay mucha más plasticidad neuronal, que cuando tú trabajas con jóvenes ya que por primera vez vienen a consultar cuando están saliendo del colegio o cuando están saliendo de sus estudios, de su formación. No se aprende tan bien. Bueno, y todos los seres humanos además tenemos distintos ritmos de aprendizaje, pero
la real inclusión no solo tiene que ver con que la persona en condición de discapacidad se integra a su medio, sino también tiene que ver con que esas personas en el colegio o en el trabajo entiendan que esta es una condición distinta y que no los discriminen. Entonces, también hay que hacer una labor educativa en el colegio o en el trabajo. Ahora, a veces los chiques no quieren que tú hagas esta labor en el trabajo, quieren como pasar totalmente desapercibido. Bueno, eso es decisión de cada cual. Pero es el respeto a la autonomía. exactamente. Y hay otros que sí acceden, que por lo menos tú vayas a explicarle al jefe o a los compañeros más cercanos. Pero Ahora, esto es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros por aceptar a las personas o aceptarnos también, porque uno también tiene sus particularidades, aceptar que uno también es parte de esta diversidad y lamentablemente la educación chilena forma poco en la diversidad. Busca como harto que los niños sean lo más parecidos posible y eso hay que educar a toda la comunidad escolar. Ahora hay un movimiento que a mí me gusta mucho, que también yo he seguido a Felipe Lecanelier, que es un doctor en psicología, y él ha generado como todo un movimiento que se llama Menos Educación Formal y Más Educación Emocional. En Europa, la educación emocional es parte de la educación de los niños. No es, acá lo más importante es matemática, lenguaje, historia, y la educación emocional, el arte, el deporte son igual de importantes. Exactamente. O sea, una de las bien, empoderar al joven en sus características, en su diversidad, y de qué manera él también poder posicionarse en los distintos contextos, o sea, explicando, aceptando su propia diversidad y explicando, mira, yo soy diverso, yo a mí veo esto de esta manera, actúo de esta manera por esta razón. ¿Eso también lo trabajas tú, el empoderamiento desde la teoría de la mente? Sí, habitualmente los jóvenes y las chicas con Asperger, bueno, hoy en día todos navegan en Internet y ellos se reconocen en una comunidad que le llaman como neurodiversa y se sienten bastante orgullosos de su manera de ser y lo defienden y van con su bandera de lucha. El tema es que yo creo que nosotros como sociedad tenemos que avanzar bastante en eso. Sí, bueno, eso es un tema social eh, y donde la sociedad también tiene que dar espacio para que las personas neurodiversas se empoderen. Eso es importante. ¿Hay algunos aspectos específicos que influyan en las terapias a partir de esta teoría de la mente? O sea, yo creo que los aspectos que influyen en cualquier proceso de aprendizaje o desarrollo de habilidades, como te decía yo, todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje, también influye mucho el colegio, porque cuando los chicos han sufrido bullying, se suma otra dificultad, porque
a la dificultad de relacionarse socialmente se suma la desconfianza, el miedo a ser agredido. Entonces, los papás muchas veces quieren que, por supuesto, su hijo esté en el mejor colegio, que le dé mejores posibilidades a futuro, pero los colegios más exigentes académicamente también son muy discriminadores. O sea, en esta sociedad competitiva se es muy discriminador y se valora mucho la inteligencia como más humanista o más científica, pero no se valora tanto las personas que son artistas o deportistas o que les falta un poco de inteligencia emocional. Entonces, y la edad de la adolescencia es bien compleja, entonces se burlan harto de ello, lo pasan bien mal, y a los papás les cuesta mucho tomar la decisión de cambiarlos a un colegio que a lo mejor no sea exitoso académicamente con el CIMSE no sé qué puntaje o PSU, que sea un colegio más chico, pero que también sea más amigable, más amoroso, más inclusivo. Y finalmente, lo más importante en los procesos de aprendizaje es que la persona esté cómoda. Una persona estresada no aprende. Entonces, si tú piensas en un chico que tiene dificultades para relacionarse y a eso le agregas la exigencia, la competencia y que sus compañeros se burlan de él, es un chico que está constantemente a la defensiva, y trabajar esto de la inclusión social es mucho más difícil. Entonces, los niños, niñas y adolescentes que viven en un ambiente más inclusivo, más diverso, obviamente que va a ser facilitador de este proceso. Sí, bueno, yo creo que en Chile sí, estamos muy lejos todavía de una educación integral, realmente integral. O es academicista o es artístico, lo que se llama artístico. ¿Ah? Paula Martínez nos pregunta sobre las aprensiones de los padres. ¿Cuán difícil es trabajar la autonomía cuando los padres pueden ser muy aprensivos con sus hijos? ¿Cómo ayudar a que les den independencia y controlar la preocupación de los padres? Bueno, eso es súper difícil porque yo también soy súper aprensiva, porque, bueno, digamos, no toda la sociedad está como estos chicos que les cuesta leer los códigos sociales también están más en riesgo. Entonces, cuando están adolescentes y quieren salir y quieren andar en transporte público y quieren ir, los papás mueren de miedo porque los ven vulnerables, o sea, son mucho más sanos. Entonces, lo que yo le digo a los papás, que son más o menos de mi generación, cuando nosotros éramos jóvenes y salíamos solos, no estaba mucho más desprotegido, no había celulares. O sea, te equivocabas de micro y tenías que preguntarle a alguien, siempre tenías que recurrir a un otro que te ayudara. Entonces ahora los niños cuando uno hace entrenamiento para que anden en transporte público, primero vas tú con ellos, después tú vas en el vagón de al lado, y después finalmente llega el momento que ellos van solos y te van hablando por WhatsApp y tú sabes dónde están y cómo lo están haciendo. Hoy en día yo creo que es más fácil, pero obvio que a todos los papás siempre les va a costar la independencia de su hijo porque
uno tiende a verlos siempre chicos, po. Siempre son tus guaguas. Entonces, y uno que sabe que estos chicos son sanos, que dicen lo que piensan, que no siempre leen bien las claves sociales, los papás temen que la gente se aproveche de eso. Sí, ahora me imagino también que es un proceso que empieza desde bien chiquitito, con cosas muy concretas como la independencia en las actividades de la vida diaria básica. Dejarlos que se aprendan a vestirse solo, a comer solo, a preparar algo de comida. Y bueno, y considerando que ahora, como tú dices, tenemos muchas más herramientas tecnológicas para hacer una supervisión a distancia, un acompañamiento, un resguardo. Entonces, yo creo que es un proceso también que los papás van aprendiendo desde que los niños son chicos. Ahora, los peligros están. ¿Mm? Francisca Claro. Pinto dice, ¿qué recomendación le darías a una familia para favorecer la autonomía, pero en contextos de pandemia? Mira, yo en eso estoy de acuerdo contigo, Claudia, cuando los chicos me dicen que los adolescentes que quieren andar solos y que no los lleven a todos lados los papás, entonces yo les digo, mira, el primer paso para ser independiente es hacer la cama. El segundo es cocinar lo que te gusta comer, porque, ¿no? O sea, como tú en tu casa, tu mamá, tu papá cocina para todos, tú también puedes hacer comida para todos. Entonces, tal como dices tú, Claudia, la autonomía empieza en la casa, en que haga su cama, en que ordene su pieza, en que sea parte, sobre todo hoy día que estamos todos en la casa y los papás están teletrabajando o están angustiados porque perdieron el trabajo. Entonces es el momento de compartir las labores del hogar. Si uno, por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos la regla de que el que cocina no lava. Entonces, si cocina el papá o la mamá, le toca lavar la loza. Y si cocina él, le toca lavar la loza al hermano, o al papá o a la mamá, o al tío, o a la abuelita, al que viva en la casa. Hay que compartir y eso también es parte de la socialización, ¿no? Que yo no solo hago mi cama porque es mi cama, sino que yo también tengo que compartir labores de la casa que son para todos. Cocinar es para todos. Entonces, bueno, y todos quieren vivir solos. Entonces yo le digo, cuando tú vivas solo, vas a tener que cocinarte. Entonces, aprender a cocinar es un buen paso para la autonomía. Ujú. Y aprovechando el tiempo de pandemia que estamos en la casa, hay una actividad interesante. Y yo pensaba también, pues, este entrenamiento en la autonomía, en que aprendan a colaborar, a ser parte de la solución de la vida diaria en la casa, es, es el inicio de la inclusión también. O sea, en la medida que se espera de los... Claro, también yo a veces les doy como tareas, como porque los papás, bueno, existen distintos estilos de crianza. Existen los papás que comparten toda la información con los niños, pero hay otros que no comparten. Bueno, con los niños es distinto que los adolescentes, pero cuando un chico está, no sé, en tercero, en cuarto medio, le digo, oye, ¿sabes cuánto sale la luz? ¿Cuánto sale el agua? ¿Cuánto gastan en gas? ¿Cuántos son los gastos comunes?
O sea, eso también es parte, ¿cuánta plata tenéis que ganar para vivir en tu casa? O sea, tú que quieres, o sea, vaya a salir del colegio, estudia o trabaja, ¿ya? Y si trabaja, de repente los papás no quieren recibir la plata. Bueno, si trabajan, que empiecen por pagarse el celular y el internet, que es lo que más ocupan, por pagar una cuenta, por ir al supermercado, que se enteren de la realidad, ¿no? Entonces, en pandemia puedes hacer todas esas cosas. A lo mejor no puedes ir al supermercado, pero que los jóvenes son los que mejores manejan la tecnología, entonces tú le puedes pedir al joven que haga el pedido del supermercado y al momento de pagar tú pasas la tarjeta, ¿no? Eso también es independencia. El empoderamiento y de sumarlos a la vida real, darle herramientas para la vida real. Esas son habilidades sociales, o sea, habilidades sociales no solo tiene que ver con relacionarse con otros, habilidades sociales también son saber vivir en sociedad, o sea, ser independiente desde las actividades de la vida diaria, de hacer, de hacer el aseo de la casa, hacer las compras de las casas. Esas son cosas que los jóvenes pueden hacer hoy en día en pandemia. Mm. Oye, volviendo al tema de la seguridad, Rosario, ¿cómo trabajas o cómo se hace el autocuidado en términos de protección, autoprotección? ¿Ah? ¿Cómo se le enseña a un joven de espectro autista que él también está expuesto a peligros? ¿Ah? ¿Cómo se le enseña que existen peligros? Que hay personas a veces con dobles intenciones. ¿Mm? Ese es un trabajo bien complejo. Sí, porque ellos, bueno, la teoría de la mente tiene mucho que ver con que las otras personas tienen una mente que piensa distinto. Entonces ellos en un principio son como bien honestos, dicen lo que piensan, hablan con cualquiera, porque si yo pienso esto y si yo soy honesto, el del frente también es honesto, o sea, no son muy desconfiados. Entonces, en ese sentido es súper importante cuando tú le enseñas a leer las emociones, porque tú le puedes, o sea, primero tú empiezas por las emociones básicas, que son, no sé, tristeza, alegría, enojo, miedo, pero después tú también le enseñas a leer otras emociones, no sé, aburrimiento, deseo. Entonces, que antes de hablar con alguien tú tienes que mirar la cara del otro y leer la expresión que tiene, o sea, tú cuando hoy en día ya no pasa tanto como antes, pero porque existe esto de que ya se ha hablado que los piropos no son piropos y que tú no tienes por qué opinar de la manera del cuerpo de otra persona, pero si una persona te está mirando con cara de deseo y a ti no te gusta, entonces tienes que alejarte. ¿Mm? Es muy importante saber leer la expresión emocional en el rostro de otras personas. Eh, Parece increíble como que es algo que se aprende tan espontáneamente y que todos no lo sepan, pero a algunos nos cuestan, no sé, las matemáticas, a ellos les cuesta aprender la lectura corporal, Mm. Y lo pero mismo, aprenden. mm, ya. Y lo mismo con la conducta sexual, por ejemplo, la educación sexual. También has incursionado en esos temas con los chicos, ¿de qué manera? Mm. ¿Cuáles son los principales problemas que traen, por ejemplo, si le gusta a otra persona?
siguen los pasos sociales del cortejo o son demasiado directos de repente. Esas dificultades pueden hacerle problemas. Sí, pues son súper directos, van y le dicen que le gusta y si la otra persona, tú llegas y reacciona mal, viene la frustración, entonces después ya no quieren nada con el amor o con las mujeres o con los hombres, dependiendo de su preferencia sexual. Entonces, claro, ahí hay una mezcla entre leer la emoción del otro, también de trabajar, ahí ya entran las habilidades sociales, cuál es el momento, cómo es la otra persona, qué es lo socialmente esperado. Entonces ahí uno a- al principio te cuenta que le gusta a alguien, entonces tú le dices, bueno, pídele su teléfono, habla por WhatsApp, hazte el simpático o simpática, mándale meme, después, no sé, si salen del colegio pueden ir a tomarse un helado, y como esto de ir aproximándose poco a poco antes de decirle, oye, tú me gusta. Porque tiene un tema bien complejo que en el fondo también es respetar el espacio de otro y respetar las decisiones del otro, aunque no sean las que yo quiero que se tomen. ¿Ah? Entonces, ¿cómo también respetar el sentimiento del otro y que no es no? Exactamente. Sí, y en esto de los jóvenes con condición espectro autista, hay distintos tipos de personas, pues. Están los que son más extrovertidos y van directo, y están los que son más retraídos, más tímidos, más cuidadosos. Ahora yo creo que acá es donde uno ve que existe una maduración o un proceso de aprendizaje que puede ser distinto, pero yo creo que todos los adolescentes pasan por lo mismo. O sea, es cosa de mirar la biografía de uno para atrás, y cuando te gustaba, en mi caso, un chico, nada, pues te ponías nerviosa, hacías tonteras, no sabías qué hacer, te ponías roja. Claro que como ellos tienen otro ritmo de maduración, tal vez van un poco más lento. Cuando, no sé, todos a los 15 ya están pensando en, o un poco antes incluso hoy en día, pensando en tener, no sé, amigos con ventaja, qué sé yo, ellos, claro, se demoran un poco más porque les cuesta leer los códigos, y porque, bueno, esto de la neurodiversidad tiene que ver con que hay áreas que maduran antes que otras, y en este caso, toda el área emocional va un poco más lento, pero de repente el área cognitiva son niños que aprenden a leer solos, entonces tienen otro ritmo. Esa armonía en el desarrollo, cuando lo socioemocional va detrás de lo cognitivo. Ese es difícil porque la frustración, el nivel de frustración es mucho mayor. ¿Mm? Sí. Mira, ahora me pasó precisamente que yo el año pasado estuve trabajando con un joven que estaba bien frustrado porque le hacían bullying y bien enojado con el mundo, y no era fácil la terapia con él porque siempre estaba enojado, po, y yo era parte del mundo de ese que él no quería. Y se cambió de colegio, él vivía como en la afuera de Santiago, se vino a vivir a Santiago, y, y ahora la semana pasada le dijo a la mamá que quería hablar conmigo.
y era para contarme que le había ido súper bien en el colegio y que, claro, porque niño nuevo, todo era empezar de nuevo, todos querían conocerlo, habíamos hecho un proceso un año, tenía más habilidades, y que hace 2 semanas que tenía polola. Mm. Así que fue súper gratificante porque tú ves que el trabajo que haces rinde fruto. ¿Cuáles son tomando eso, cuáles son los principales, entre comillas, logros o éxitos del trabajo con los chicos? ¿En qué se nota más? ¿En qué lo pueden notar los papás, los terapeutas, los profesores? ¿Qué ámbitos? Por ejemplo, lo primero que notan es que tienen amigos, porque estos son niños que nadie invita a los cumpleaños y que ellos no tienen muy claro qué son los amigos, entonces ellos piensan que tienen amigos porque les caen bien, pero no los invitan. Entonces lo primero que notas tú es que empiezan a tener un amigo o que por primera vez se atreven a celebrar su cumpleaños, que eso es algo, pero que todos quieren, celebrar su cumpleaños y que vayan bueno, todos queremos que te saluden para el cumpleaños. Entonces, claro, no es lo mismo en el colegio, donde todos le dan a cantar el cumpleaños feliz, que en la casa. Entonces empezamos por hacer un cumpleaños chiquitito, donde invite al más amigo o vaya junto al cine, una celebración especial, y después al otro año ya pueden ser 4 o 5. También está el tema de las expectativas, porque bueno, eso en todo lo que es rehabilitación siempre se quieren como el logro, se quiere, no sé, ser popular, y llegar a ser popular es un camino largo. Sí, tremendo. Ujú. Y Oye, bueno, ser popular. Sí. Rosario, no sé, alguna consulta que quiera hacer el público, ya estamos en la hora. Quería aprovechar los últimos minutos, Rosario, de primero felicitarte, porque veo que has hecho una trayectoria súper linda en un tema que además es específico y además es novedoso y aporta, o sea, aporta efectivamente para la inclusión de un grupo de jóvenes que han tenido históricamente muchos problemas de marginación. ¿M? No sabes qué gusto ha sido conversar contigo. Yo estoy segura que este aporte ha sido beneficioso para los que nos están mirando, profesionales, tenemos estudiantes de terapia, tenemos jóvenes de tercero y cuarto medio que se interesan en estudiar terapia ocupacional, y también hay familias mirando esto. Así que yo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu dedicación, y bien, pues muy orgullosa de haber estado contigo. Sí, pues yo también darle las gracias a ti, Claudia. Fue súper grato, se pasó volando el tiempo a la Universidad del Desarrollo, y de verdad a mí me interesaba este conversatorio porque encuentro que eh, lo que esta técnica que yo utilizo tiene base científica, da buenos resultados, y ojalá lo ocupe un montón de gente y para una mejor inclusión, porque, bueno, yo trabajo con personas de condición espectro autista, pero también hay personas que no tienen esta condición, pero también les cuesta lo social y que se trabaja de la misma manera. Bien, te damos las gracias, Rosario.
Te deseo mucho éxito y espero que sea una de más oportunidades en las que nos podamos encontrar. Agradezco también la asistencia de todos ustedes y nos vamos a ver en un próximo conversatorio.